Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Se acercaban a Jesús publicanos y pecadores para escucharlo, por lo cual fariseos y escribas murmuraban entre sí: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y él le repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando lo suyo, se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna, viviendo de manera disoluta. Después de malgastarlo todo, vino sobre aquella región gran hambre y él empezó a pasar necesidad. Entonces fue a pedir trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar: ¿cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como uno de tus jornaleros. Enseguida se puso en camino a la casa de su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio, se enterneció profundamente, corrió hacia él y echándole los brazos al cuello, lo cubrió de besos. El muchacho le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a los criados: Pronto, traigan la túnica más rica y vístansela. Pónganle anillo en el dedo, sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos, hagamos fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y comenzó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo y al volver, acercándose a la casa, oyó música y cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Él le contestó: Tu hermano regresó y tu padre mandó matar el becerro gordo porque lo ha encontrado sano y salvo. El hermano mayor estaba enojado y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara, pero él replicó: Hace tanto tiempo que te sirvo, sin desobedecer jamás una orden tuya, y tú no me has dado nunca ni un cabrito para compartirlo con mis amigos. Pero viene ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres y tú mandas a matar el becerro gordo. El padre repuso: Hijo, tú siempre estás conmigo, todo lo mío es tuyo, pero era necesario hacer fiesta, regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Por este santo evangelio se borren nuestros pecados. Este domingo 4 de Cuaresma, en el que ya hemos recorrido 3 semanas en vista de prepararnos a la celebración de la Pascua,
Se le llama a este domingo el Domingo de Letare. Esa palabra latina significa alegría. Y se le llama el Domingo de la Alegría porque ya estamos cerca de celebrar la Pascua. Porque la Pascua es nuestra liberación, nuestro gozo. La primera lectura de este domingo nos ha comentado que una vez que llegan los hijos de Israel al lugar donde se les había anunciado, a su tierra, acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua. Esta llegada a ese lugar evoca la llegada al cielo. Pero a esta tierra prometida, esperada, anunciada, muchos de los israelitas no lograron llegar. Murieron sin verla. Y cuenta el libro sagrado que ni siquiera Moisés entró a la tierra prometida, pero sí la logró ver desde el monte Nebo, pero murió sin entrar en ella. El cielo es la casa del Padre, es la casa donde estamos llamados todos para llegar. Casa de Dios, casa del Padre, hacia donde se regresa el Hijo pródigo de esta parábola célebre de misericordia que acabamos de proclamar. Antes de entrar en la meditación de esta hermosísima parábola, que en lugar de llamarle del hijo pródigo, creo que es más acertado porque es el protagonista principal, llamarle la parábola del Padre bueno, del Padre misericordioso, quiero hacer notar lo siguiente. A Jesús en su vida apostólica, en esa vida serena, en la que va predicando el amor de Dios, la misericordia, el perdón, en la que va haciendo prodigios, milagros, como lo habían anunciado las profecías, a este Jesús le notamos que lleva clavada una espina que le lacera el corazón. Esa espina no es otra cosa, sino que la actitud mezquina, egoísta de los fariseos, de los escribas, de la élite de aquella sociedad que se tenían por religiosos y piadosos y por cultos. Escuchando a Jesús, no le aceptaban. La envidia los corría por dentro. Se oponían al trato que Jesús tenía con todos, especialmente con los pecadores públicos que son llamados publicanos. Ya Jesús había dicho, no son los sanos los que necesitan el médico, sino los enfermos. Yo no vine a buscar a los justos, vine a llamar a los pecadores. Y en su orgullo y en su soberbia, los escribas y los fariseos cierran su corazón a Jesús. Ellos piensan que la religión es suya y no aguantan, no soportan que haya alguien que hable de un Dios que sea para todos, que sea un Dios de los otros, de los infames, de los enemigos, de los publicanos, de las prostitutas.
era tal la ceguera de estos líderes religiosos que pensaban y creían que la casa era solo de ellos. Y les dolía que el Padre recibiera a los pecadores. Jesús nos viene a revelar el rostro bondadoso del Padre Dios. Este Dios que Jesús anuncia rompe completamente los esquemas de ese egoísmo de los religiosos judíos. Y con este telón de fondo, permítanme ahora poner los ojos sobre esta hermosísima parábola. ¿Quiénes son los que se acercan a escuchar a Jesús? Los que le ponen atención. Los despreciados por estos líderes religiosos. Los publicanos, las prostitutas, los viciosos, los ladrones, los adúlteros. Aquello que se considera la basura. Y dándose cuenta los que se pensaban impolutos y eran los más infectados, los que estaban peor en su corazón, los escribas y fariseos, criticaban, murmuraban. Este recibe a los pecadores y come con ellos. Con este preámbulo, vamos ahora nosotros a poner los ojos y la atención sobre esta parábola de Lucas. Parábola de la misericordia que juntamente con la de la oveja encontrada y la moneda perdida y hallada forman parte de esa revelación que hace Jesucristo acerca de quién es Dios. Dios es un Padre misericordioso, un Padre bueno. Y justamente en esta parábola este es el protagonista principal. Pero además en esta parábola hay dos hijos de ese Padre. Estos dos hijos, uno se cree justo y el otro, que es pecador, se sabe pecador, aún después de haber caído en la desgracia, después de haberse alejado de la casa de su padre y haber caído paupérrimamente en todo aquello que luego le hará recapacitar. El hijo menor le dice a su padre: dame la parte de la herencia que me toca. Cada vez que yo comienzo a leer esta parábola y llego a esta exigencia, viene a mi recuerdo tantas actitudes de hijos ingratos, de hijos que creen que lo merecen todo, de hijos que caen sobre los bienes que le ha costado tanto a otros, en este caso a sus padres. Y aunque la herencia muchas veces se espera con ansias por avidez, yo creo que el dueño del que tiene las cosas puede disponer de ella como quiera. No precisamente porque usted es mi hijo, a usted le va a tocar lo mío. Dicen que un artista famoso mexicano que había acumulado mucho dinero, una vez que murió, los hijos se sentaron ávidos de la plata de su padre para escuchar cómo se iba a distribuir la riqueza. Y el abogado comenzó a leer el testamento. ¿Y cuál es el susto de aquellos hijos codiciosos cuando el abogado dice: su padre ha decidido dejarle toda su riqueza
a una institución benéfica en favor de los niños que tienen cáncer. Ah, y aquí hay una nota adicional en el testamento. Queridos hijos, les di profesión a todos. No sean sinvergüenza, hagan su plata, haraganes, trabajen. Y cerró el testamento. Por supuesto que los ojos de aquellos hijos le quedaron como platos. Fantástica decisión de aquel artista mexicano que tenía plata y que había cumplido con la obligación de dejarle a sus hijos el machete. Aquellos querían caer encima de lo que no les había costado. Historia que se repite tantas veces. Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y como lo que no nos cuesta se hace fiesta, dice el relato en esta parábola, que aquel hijo se fue a lejanas tierras y malgastó completamente la fortuna que su padre le había entregado. Mientras tanto, su padre quedó con el corazón roto y comienza un proceso a sucederse en la persona de aquel hijo menor. Dinero, falsos amigos, gastos fastuosos, derroche incontrolable. Pero también una vez que se acaba todo, inmediatamente aquellos falsos amigos que estaban cercanos a él lo abandonan. Aquí hay que hacer una consideración muy cierta. La mayoría de la gente es amiga de tu dinero, no de tu persona. Cuando uno está bien económicamente, tenés amigos de sobra, pero no son amigos tuyos, son de tu dinero, de tu poder. Pero una vez que ya pasó tu poder y terminó tu plata, te quedaste solo. Comenzó a mermar su capital, su caudal, y por consecuencia se encontró completamente solo. Y aquí viene la situación de rebajamiento, de humillación de este hijo menor. Comenzó a pasar hambre. No tenía trabajo porque nunca lo había hecho, todo lo tenía servido en la casa de su padre. Y para no morirse de hambre tuvo que ir a cuidar cerdos. Y dice el texto de la parábola que sentía ganas de alimentarse con el machihue, con el nisayo, que se hartaban los cerdos y no lo dejaban. Ahora viene la parte principal de la parábola. A este hijo no le importaba lo que estaba sufriendo su padre. Aquí voy a hacer otro paréntesis de experiencia personal que yo viví. Una ocasión me llamó un señor para confesarse previo a su muerte. Este señor era acaudalado, tenía plata. Y después de escucharlo en confesión, yo me atreví a preguntarle, ¿ya hiciste testamento? Si no vas a dejar un pleito de perros entre tus hijos. Hay proyectos que no has terminado. Pensá bien qué vas a hacer con estos bienes. Y mirándome a los ojos, aquel hombre me dijo, ya les dejé la caballeriza a estos caballos para que hagan algo. Cierro el paréntesis. Aquel padre estaba consciente de lo que le dejaba a los hijos, que eran unos canallas, como el caso de la parábola. A cuidar cerdos, a quedarse solo. Y es entonces cuando se acuerda de su padre, no porque le importe el sufrimiento de su padre, las lágrimas de su padre, sino que pensando en sí mismo, de manera egoísta, aquel hombre recapacita, me pondré en camino y volveré a la casa de mi padre. Se acordó que en esa casa él era servido,
Él era gran señor. Sin embargo, ensayó lo que le iba a decir a su padre para su conveniencia de él. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco llamarme tu hijo. Trátame como uno de tus jornaleros. Pongamos ahora la consideración en el principal personaje de esta parábola, que es el Padre bueno. Seguramente salía todas las tardes y poniéndose la mano, quería tener binoculares para ver si veía volver a su hijo. Y una tarde de tantas regresó aquel hijo andrajoso, apaleado, acabado. Aquí me viene otro recuerdo. Pienso en una ocasión que alguien le decía a su padre: quiero ir a la guerra, quiero ir a la guerra. No, hijo, que mira que la guerra es muy peligrosa. Mira que te pueden matar. Sí, pero quiero ir a la guerra. Pero hijo, mira que te va a suceder lo peor. Váyase a la guerra, váyase. A veces hacía hijos tan necios, inoportunos. Dale que te dale, dale que te dale. Y regresó de la guerra, vivo de milagro. Y como este hijo pródigo regresó andrajoso, acabado, maloliente, despojado de todo. ¿Y qué tal te fue en la guerra, hijo? Ay, papá, ni me la mencioné, anduve cargando cadáveres, por nada me matan. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Aprendiste la lección. ¿Por qué esta parábola, en la que una vez que regresó a la casa de su padre, aquel Padre bueno que representa a Dios con nosotros, los miserables pecadores, los que despilfarramos los dones que recibimos de Él, lo recibe con abrazos, lo llena de besos? Miren, esta actitud solo la tiene Dios. Yo creo que un padre de este mundo lo que hace es agarrar un garrotazo y pegarle bien pegado. Definitivamente esta bondad de Dios que nos revela Jesús nos está retratando lo que sucede cuando nosotros nos arrepentimos, cuando damos media vuelta para regresar a Él. En esta parábola Jesús está revelando el corazón de ese Padre Dios. No nos trata como merecen nuestros pecados. Por eso, releyendo esta parábola, el Salmo de este domingo ha puesto en nuestra boca lo siguiente: haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Ahora pongamos la mirada en el hijo mayor. Aquí hay un tercer personaje. El hijo mayor es el hijo cumplidor, el observante del trabajo, el que siempre obedece a su padre. En esta parábola están todos los elementos que tienen significado. Aquel reclamo del hijo mayor a su padre, cuando le dice: a mí nunca me has regalado pero ni un cabrito para compartirlo con mis amigos. Pero viene ese tu hijo que despilfarró tu dinero y tú le matas el ternero gordo y le haces una fiesta. El reclamo del hijo mayor al padre, como a Caín cuando mató a su hermano Abel, porque le corroe los celos. No tolera la alegría del regreso a casa de su hermano. Padece de un pecado capital que se llama envidia. Y el envidioso siempre tiene razones para justificarla, la envidia. Pero la actitud de este padre con aquel hermano mayor, que según los exégetas, los estudiosos, representa a estos fariseos, a estos cumplidores, a estos que viven de apariencia, a los escribas del Antiguo Testamento, la actitud del padre también es de actitud de aceptación, de persuasión, de cariño, porque los dos son sus hijos.
Así representa la actitud del hijo mayor, egoísta y envidioso en su corazón, la actitud de estos fariseos y líderes religiosos del Antiguo Testamento, que escuchando el mensaje del amor que sale del corazón y de los labios de Jesús, por el egoísmo se cierran en su interior. Y la actitud del hijo menor, de ese que se arrepiente después de haber caído tan bajo, es la actitud de nosotros, los que somos llamados a arrepentirnos del mal y regresar a la casa del Padre. ¿Saben una cosa? En este evangelio y en esta parábola de la misericordia de este domingo, Jesús nos ha manifestado el auténtico rostro del Padre Dios. Ese rostro que no es otro, sino el rostro del amor que salva y que crea. Que en estos días ya previos a los misterios de Pascua que vamos a celebrar, volvamos a la casa del Padre. Que no se nos olvide que hay más alegría por un solo pecador que se convierte que por 99 justos que no necesitan convertirse. Eso sí, muchas veces es necesario que comamos hasta estiércol, machihue o nisayo y caigamos tan bajo y nos sintamos apaleados por la vida para recapacitar, para caer en cuenta de lo que nosotros estamos rechazando en los brazos, en los besos de ese Padre Dios que sin merecerlo, porque somos ingratos, tanto nos ama. Aprendamos la lección de este cuarto domingo de Cuaresma. Vayamos a la casa del Padre. Respetemos su autoridad y que no se nos olvide, las cosas son de Él y nosotros no somos quien para llegar a exigirle al Padre. Dejémonos querer, dejémonos limpiarnos, dejémonos amarnos por este Padre que nos llama para que nos convirtamos y seamos felices en su casa. Un último aspecto. El Padre respetó la decisión de su Hijo. El Padre esperó su regreso, pero no lo presionó. Respetó su decisión y su libertad. Recapacitemos, hermanos, que fuera de la casa del Padre, los perros nos van a hartar.